Lunes 18 de septiembre, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados, traído a ustedes por EjoTuVC Consultoría y Portafondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados el día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados. El día de hoy tenemos mercados positivos arrancando la semana. El Dow Jones está incrementado 35 puntos o un 0.10%. El S&P 500 está incrementado un 0.12% y el Nasdaq un 0.06% subiendo antes de la apertura del mercado. Hablando de qué podemos esperar para esta semana, pues vamos a estar atentos a la decisión de la Reserva Federal. Esta semana tenemos reunión de política monetaria, la Reserva Federal en Estados Unidos. Muchos inversionistas están esperando que la Fed mantenga las tasas de interés en los niveles actuales, pero todo puede suceder en esta economía y en este ambiente en el que nos encontramos actualmente. Viendo los datos de inflación reciente, vemos que iban en línea con lo que esperaban los economistas. Hablando del precio, del índice de precio al productor, aquí sí vimos un incremento más alto de lo esperado, pero hablando del índice de precios al consumidor, que es al que le dan más importancia, vimos que se quedó con un incremento mensual de 0.3% cuando la estimación era de 0.2%, entonces no vemos tanto impacto por este lado. Vamos a estar viendo datos de vivienda el día de hoy, datos económicos. Vamos a estar viendo también comentarios de algunos miembros de la Reserva Federal con sus decisiones de política monetaria, como estábamos comentando. Y hablando de cómo cerramos la semana pasada, pues el Dow Jones terminó abajo un 0.09%, el S&P 500 abajo un 0.68% y el Nasdaq abajo un 1.27% para la semana. Sin embargo, si vemos los últimos 30 días para estos tres índices, podemos ver que van al alza en esta tendencia, con el Dow Jones incrementado un 0.34% en los últimos 30 días, el S&P 500 un 1.84% y el Nasdaq un 3.14%. Hablando de qué estamos viendo con el tipo de cambio, dio una sorpresota llegando a 17.06 pesos mexicanos por dólar estadounidense. Se ha depreciado el dólar frente al peso mexicano en gran forma desde los 17.6, se ha depreciado un 3% contra el peso mexicano. Esto debido a los datos inflacionarios que estuvimos viendo la semana pasada y también algunos datos de la economía de China y de otros países, viendo ciertas desaceleraciones económicas que no se estaban esperando. Hablando de qué es lo más importante que tienen que considerar para esta semana, pues tenemos una mega huelga con los tres fabricantes de automóviles más importantes de Estados Unidos. El United Auto Workers es un sindicato que actualmente tiene una huelga contra tres gigantes automovilísticos de Detroit. La situación pues está peor de lo que se esperaba. Esta huelga está contra General Motors, Ford y Stellantis y es un hito en la historia de la industria automotriz estadounidense. Hablando de hitos, esta huelga coordinada llega en un momento donde la aprobación de los sindicatos en Estados Unidos está en su punto más alto en décadas. Viendo comentarios del presidente de United Auto Workers, vemos que el progreso de las conversaciones no ha estado acelerando. Van 3 días de esta huelga. Dicen que reanudaron charlas con General Motors, pero parece ser que no están cerca de un acuerdo. De hecho, se les preguntó que si habría más huelgas en otras plantas esta semana y dio a entender que están preparados para intensificar las medidas a irse a más plantas con estas huelgas. Para dimensionar la magnitud de este problema, hay 12,700 trabajadores de este sindicato que están en huelga. ¿Y qué es lo que están exigiendo? Están exigiendo un aumento salarial de 40% hasta 2027, incluyendo un aumento inmediato de 20%.
Estas 3 empresas automotrices están ofreciendo solo la mitad de esto que está exigiendo el sindicato, pero vemos que el presidente Joe Biden de Estados Unidos está mostrando su apoyo a este sindicato y ha estado en conversaciones con ellos y con las empresas automotrices. De hecho, han tenido reuniones en la Casa Blanca y lo que comenta Joe Biden es que busca que los nuevos acuerdos garanticen buenos empleos de clase media. Y hablando de otros temas, pues vemos que Stellantis, por manera separada, rechazó una propuesta para reanudar operaciones en una planta de Illinois y esto ha sido fuertemente criticado por el sindicato. A esto se suma que la huelga ha paralizado la producción de los modelos populares como Ford Bronco y Chevrolet Colorado. Y además vemos que con estas reacciones, pues las automotrices decidieron Ford despedir a 600 trabajadores en Michigan. General Motors advirtió que iba a cerrar una planta en Kansas. Entonces, pues se ve muy agresivo este tema que parece ser que se pudiera escalar aún más. Además de estos aumentos salariales, también están exigiendo semanas laborales más cortas, inclusive trabajar hasta 32 horas por semana, que personalmente se me hace una semana muy corta y especialmente para la industria automotriz. Hablando de industria automotriz, ya no de huelgas, vámonos con noticias también de Tesla. Hablando de otra noticia que puede ser importante para el día de hoy, pues estamos viendo que Elon Musk y Erdogan están en pláticas. ¿Quién es Erdogan? Es el presidente de Turquía y está haciendo una petición bastante interesante a Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla. Durante una reunión en Turkish House en Nueva York, Erdogan sugirió a Elon Musk la idea de construir una fábrica de Tesla en Turquía. Y esto está sucediendo al lado de las Naciones Unidas. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan estas noticias. No es todo lo que Elon Musk tiene en su agenda. Claramente tiene programada una reunión con el primer ministro israelí en California, pero no van a hablar de coches, sino de inteligencia artificial. Va a haber noticias interesantes próximamente de inteligencia artificial por parte de Elon Musk. Y para ponernos en contexto de por qué estoy mencionando de que tuvieron esta reunión Erdogan y Elon Musk al lado de las Naciones Unidas, es porque Erdogan, el presidente de Turquía, está en Estados Unidos para asistir a una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tesla, por otro lado, ha estado en un plan constante expansión. En agosto mostraron su interés de construir una fábrica en India para un vehículo eléctrico de bajo costo y, como hemos comentado, tienen 6 fábricas y están construyendo la 7ª, que va a ser la más grande, en México, en el norte, en Nuevo León. Si vemos las acciones de Tesla en 2023 han incrementado 123% y además acaban de anunciar que produjeron su auto número 5 millones sorprendentemente. Entonces va a ser muy interesante las noticias que nos va a estar dando Tesla en estas próximas semanas. Vámonos con noticias de capital privado, vámonos con noticias de tecnología y tienen que ver con Colbert Kravitz Roberts. Es KKR, una de las firmas de capital privado más grandes del planeta, una de las principales de Asia. Nos está dando mucho de qué hablar el día de hoy porque dieron un gran paso hacia la infraestructura digital, acordando pagar nada menos que $807 millones por una empresa de centros de datos regional de Singapur que se llama Singapore Telecommunications, que la vamos a llamar aquí como Singtel. Lo emocionante aquí de esta noticia es la visión a largo plazo para este fondo de capital privado. Se va a quedar con el 20% de esta empresa y también tiene la opción de aumentar su participación al 25% para 2027. Con esta inversión, Singtel es el principal proveedor de telecomunicaciones de Singapur. Va a buscar expandirse
por todo el sudeste asiático y abrirse en nuevos mercados como Malasia. Para darte una idea del juego en el que KKR está metido, son uno de los principales inversionistas en las redes de servidores y la infraestructura necesaria para alimentar el internet y capacitar una nueva generación de servicios de inteligencia artificial como los que vemos con OpenAI de ChatGPT, con Google Bard, entre muchísimas otras plataformas de inteligencia artificial. Una cifra que te puede hacer sorprenderte es que KKR recaudó $3.900 millones para su primer fondo de infraestructura en Asia Pacífico en 2021, y esta inversión va dirigida desde energías renovables hasta torres de comunicación. Entonces, con este paso que está dando KKR, probablemente vamos a ver a otras firmas de capital privado saltar a este tipo de inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Previamente lo estamos viendo más en temas de infraestructura de servicios públicos, de bienes raíces, pero ahora estamos viendo que están sumando a estas tendencias que han estado impulsando al Nasdaq durante todo el año, principalmente causando un incremento sorprendente de 31% en lo que va del año. Entonces, hablando de potenciales para esta inversión, se espera que el mercado de centros de datos regionales crezca en un promedio de 17% durante los próximos 5 años, atrayendo inversiones de entre 9,000 y 13,000 millones de dólares. Entonces, normalmente las estrategias de los fondos de capital privado es invertir en una empresa, invertir en un proyecto por unos 5 a 10 años, en lo que captan otras inversiones para obtener sorprendentes rendimientos. Entonces, como digo, vamos a estar viendo más inversiones de estas en los próximos meses. Interesantísima estrategia. Queridas amigas, queridos amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales. Compártanlo con un compañero de trabajo, compártanlo con un amigo, con un familiar. Nos ayudan muchísimo. Si les parece lo que platicamos en este podcast, los invito también a calificarlo en donde nos estén escuchando, y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, los invito a buscarnos en redes sociales y por ahí platicamos. Ánimo y espero que tengan un excelente día y un gran arranque de semana. Mañana nos vemos.